Isabel. Okay. Nuestra hermana María Isabel Caballero Chacón se congrega en la Iglesia de Cristo en Huachap de Cusco, Perú. Se bautizó a los 15 años y está casada con el hermano Raúl Ramírez Pozo, uno de los ancianos de la Iglesia de Cristo en Cusco. Tiene 3 hijos, 2 varones y una mujer. Todos están entregados a Cristo. Es licenciada en turismo. Antes de la pandemia trabajaba como guía turística en Cusco, Perú. Su gozo es estar al servicio de Dios. Mi hermana María Isabel, es su tiempo. Muchas gracias, hermanita Sara. Buenas tardes a todas, hermanas. Es siempre un gusto estar unidas para estudiar la palabra de Dios. Gracias por la invitación a nuestra hermana Sara y gracias a Dios que me permite tener este tiempo, hermanas, y me ha permitido también estudiar más la palabra de Dios. El tema que les traigo esta tarde lleva por título No hay lugar para la cobardía. Creo que principalmente he escogido este tema en función a mí y sé que tal vez algunas veces ustedes también han experimentado este sentimiento negativo, esta actitud negativa de la cobardía. Pues bien, voy a empezar, hermanas, citando un pasaje de la Biblia que me ha hecho meditar mucho y espero que todas salgamos edificadas de esta lección. Se encuentra en Apocalipsis 21:5. Bueno, no voy a compartir pantalla, así que si tienen Biblias, pueden ustedes abrir este pasaje. Yo les voy a leer. Dice en Apocalipsis 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es interesante, hermanas, especialmente este último versículo, el versículo 8, me llamó bastante la atención. Porque la lista de los que no entrarán en esa ciudad celestial comienza mencionando a los cobardes. Entonces, eso es importante, hermanas, entender a quiénes la Biblia llama cobardes y cómo esta actitud es negativa, hermanas, a tal punto que no entrarán, dice, los cobardes a ese lugar que nos tiene preparado Dios. Entonces, creo que he estado analizando una de las palabras, creo que a ninguna de nosotras nos gusta que nos digan es cobarde, ¿no? Desde que somos niños, que te digan cobarde, cobarde, o gallina, no sé cómo dicen en vuestro país, pero es algo que nos desagrada desde niños. Y bueno, cuando somos niños, sentimos que estando al lado de nuestros padres, de nuestro padre o madre, pues la cobardía se aleja de nuestras vidas. Nos sentimos valientes porque estamos seguros de la protección de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que con los años perdemos esa valentía en diferentes actitudes o circunstancias, se manifiesta. Y a manera de ilustración, hermanas, quiero comentarles una pequeñita parte de mi historia. Yo a mis 10 años era una niña muy cobarde. Era recién llegada del pueblo a la ciudad. Mis papás nos tuvieron o nos criaron por 5 años en un pueblito muy pequeño en las alturas de Cusco. Y a los 10 años, pues bajamos acá a la ciudad. Y mientras, bueno, yo era niña, crecí con ese concepto de que los niños de la ciudad eran niños muy hábiles,
muy preparados, habladores. Y en cambio, la imagen que se tenía del niño del campo era pues un niño tímido, como asustado. En cierta forma nos sentíamos menos. Y así era como yo me sentía cuando llegué a Cusco. Y bueno, en el colegio tuve una experiencia que quiero compartir con ustedes. La profesora nos dio una tarea para memorizar una poesía, que recuerdo era larga. Esa poesía debió de tener por lo menos unas 5 estrofas. Entonces, pues yo toda empeñosa recuerdo haber memorizado bien la poesía. Pero llegado el día, hermanas, cuando la profesora pidió e invitó a que pasara algún voluntario para poder repetir la poesía, nadie levantó la mano. Y yo quería levantar, pero allí experimenté esa timidez, esa cobardía. Y al final nadie levantó la mano. Conversé con mi papá, siempre recuerdo eso. Mi papá tuvo un papel muy influyente en mi vida. En la mesa, ya en la casa, de lo que había sucedido. Y él, recuerdo que siempre me alentaba a ser valiente. Y me dijo, tienes que siempre decir la verdad. Y la verdad era que yo sabía la poesía. Así que él me alentaba a levantar la mano, que eso es de valientes y que yo no debía de ser cobarde. Así que a la siguiente clase, la profesora volvió a preguntar, ¿un voluntario que haya memorizado? Otra vez esperé que los demás levantaran la mano. Nadie, así que hermanas, con toda la fuerza que pude, que fue tan difícil, levanté la mano. Pasé y no imagino cómo habrá sido ese momento, solo sé que creo que hasta me temblaban las piernas. Y repetí toda la poesía. Y saben, las palabras de la profesora fueron aliento para mí. Sentí como que me liberaba, hermanas, de un peso. Sentí que ese momento creo que se me habían dado alas para seguir avanzando. Así, hermanas, esa es una experiencia de mi vida que quiero usar acá para ilustrar de cómo la timidez, la cobardía, hermanas, nos cierra puertas, nos impide avanzar. Y esto pasa, hermanas, en nuestra vida, en todos los aspectos. Y lo mismo puede pasar en nuestra vida cristiana. Entonces, hermanas, algo que debemos aprender ahora es comprender qué significa, hermanas, qué significa la timidez o qué significa, hermanas, la cobardía. La cobardía, hermanas, según el concepto general, es un miedo, es timidez, es ausencia de valor, falta de determinación, la ausencia de voluntad para actuar cuando es necesario o frente a la adversidad. Ese es el concepto que encontramos en el diccionario. Cobarde, entonces, ¿quién sería aquella persona que carece de valentía para realizar una acción de riesgo o para enfrentar una situación que supone un desafío? Entonces, estas palabras, ¿no?, están ligadas. El cobarde obviamente tiene cobardía, ausencia de valentía. Ahora bien, pasemos al concepto bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca de la cobardía? La cobardía, en primer lugar, de acuerdo al texto leído en Apocalipsis, es condenada. Es decir, es un espíritu negativo. Es algo que va contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Que no habita en aquellos que tienen al Espíritu de Dios. Y esto, hermanas, claramente podemos leer y entender en 2 de Timoteo 1:7. Allí dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Esto qué significa, hermanas? Que cobardía es un espíritu, dice acá, y que Dios no nos ha dado ese espíritu, más bien todo lo contrario. Cuando vemos mencionada esta palabra cobardía o cobarde en la Biblia, en realidad
está usando esta palabra que en el griego es deilia. La palabra deilia significa cobardía. Y los cobardes, las personas atemorizadas, amedrentadas, ¿no? ¿Qué podemos decir? Tímidas, también están mencionadas, hermanas, con la palabra que se deriva de deilia, que viene a ser deilos. Entonces, en Apocalipsis se usa la palabra deilia o que es traducida como cobarde. Entonces, ahí está diciendo, los cobardes, no entrarán en la ciudad eterna, ¿no? Ahí usa deilia. Pero deilos, que es el equivalente de cobarde, se usa en 2 versículos de la Biblia, hermanas, en Mateo y en Marcos, cuando se narra esta escena, esta historia de cuando los discípulos están en la barca y recuerdan, ¿no? Se levantó una gran tempestad, dice, y allí es que empezaron ellos a clamar a Jesús porque tuvieron miedo. Allí en esos 2 pasajes se usa la palabra deilos, cobarde. ¿Y cómo traduce ese deilos en estos pasajes? Como temer, temerosos. Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces acá entendemos que la palabra cobarde está asociada a la falta de fe o poca fe. Eso es cobarde según Mateo 8:26. Y en Marcos 4:40, igual la pregunta de Jesús es, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nuevamente, allí amedrentado, sinónimo de cobarde, igual asociado con la falta de fe. Entonces, hermanas, entendemos de estos versículos que tanto la cobardía o la persona cobarde no tienen relación con la vida cristiana. Es decir, en otras palabras, la vida cristiana no es para cobardes y el cielo no es para cobardes. Una de las características, hermanas, que encontramos en los personajes bíblicos que son mencionados en la Biblia como agradables delante de Dios es que fueron valientes, es decir, no fueron cobardes. La Biblia está llena, hermanas, de personajes valientes que vencieron batallas a pesar de sus claras desventajas físicas en relación a sus adversarios. Y nada más para citar el ejemplo que ustedes ya conocen, Moisés. Sabemos, ¿no? Que era, dice, corto de palabras, no tenía facilidad de palabras. Sin embargo, Dios le escoge para hablar con el jefe de los egipcios, no con la autoridad máxima. En nuestra lógica humana diríamos pues que escogeríamos a alguien que tenga facilidad de palabras, pero no fue así. Otro, Josué, hermanas. Josué tenía una gran desventaja en relación a las personas a quienes debía de desalojar de la tierra prometida. Josué, en primer lugar, estaba cansado de tantas batallas. En segundo lugar, el tiempo era corto y tenía que desalojar. Y también, en tercer lugar, la diferencia numérica, ¿no? Josué y sus hombres eran pocos en relación a las personas, a sus enemigos. Ruth, otro tipo de desventaja encontramos en ella. Era una viuda y pobre para llegar a ser esposa de alguien tan rico. Sabemos en la Biblia, otra diferencia de otro tipo, ¿no? Un hombre rico y temeroso de Dios, y ella viuda y pobre. Sansón, quiero tomar solamente la historia de Sansón, la parte en la que él se encuentra derrotado, aquella parte en la que vemos que él se encuentra humillado, avergonzado por haber revelado, ¿no? Por haber caído, hermanas, ante la tentación de Dalila. ¿Y qué hace allí? Él, para vengarse de sus adversarios, toma fuerzas, ¿verdad? Y él, de cierta forma, se arrepiente. Igual otra comparación, una gran diferencia entre él y sus adversarios, el número de personas. David, ya sabemos, es el ejemplo clásico, creo, de valentía. Él, físicamente pequeño y joven,
en comparación a Goliat, que imagino que ya era un hombre maduro y al mismo tiempo sabemos que era gigante. Daniel se encontraba lejos de su país, cautivo en tierras lejanas, hermanas, y enfrentarse a todo un imperio. Igual, todos los gestos y actos de valentía, hermanas, tienen esta relación. Es decir, hay una inferioridad, vamos a decir, una gran diferencia, vamos a decir, es la palabra tal vez más correcta, en relación a sus adversarios. Entonces, ¿qué podemos entender? La valentía está fuera de la lógica humana. Nosotros normalmente creemos que valiente es aquella persona pues que tiene a su favor, no sé, grandes virtudes físicas, ¿no? Para enfrentar los desafíos. Pero acá vemos en los términos materiales y físicos una gran desventaja respecto a sus adversarios. Y por último, quiero citar a los apóstoles. Eran, dice, pescadores y no tenían mucha instrucción, no sabían leer ni escribir, y nuevamente Dios los escoge para la misión más importante, hermanas, la predicación del evangelio. Entonces, ¿qué tenían en común todos estos personajes, hermanas? ¿Por qué llegaron a ser valientes y victoriosos a pesar de esas diferencias, esas desventajas? Porque ellos tenían lo más importante, hermanas. Tenían a Dios, tenían el Espíritu Santo. Los apóstoles tenían la seguridad de que Jesús estaba con ellos porque les dijo, id por todo el mundo, ¿no es cierto? Yo estaré con ustedes. En el caso de Sansón, dice, el Espíritu nuevamente estuvo con él y así pudo derrotar a sus enemigos. Hermanas, ¿qué nos hace valientes? Es la presencia de Dios en todos estos personajes. Esa es lo más importante. Leamos 1 Corintios 1:26. Acá nos dice Pablo, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué importante, hermanas. Si cualquiera de nosotras nos sentimos menos por algo que nosotros consideramos una desventaja, considerémonos más bien, hermanas, aventajadas, porque tenemos lo más importante, a Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que la cobardía no tiene ninguna relación, hermanas, con el Espíritu de Dios. Todas nosotras que tenemos al Espíritu de Dios debemos de ser mujeres valientes, porque la vida cristiana es para los valientes. Y ahora pasemos a definir qué es la valentía. Es la virtud o cualidad de mostrarse con valor y fortaleza ante las personas, ante las circunstancias y los problemas de la vida. Valiente, en consecuencia, es una persona fuerte, que no tiene miedo a enfrentarse a las adversidades porque es consciente. ¿De qué es consciente un valiente, hermanas, en el cristianismo? Uno es consciente de que no se trata de sus propios atributos. No se trata de nuestros atributos, sino del Espíritu Santo que nos acompaña, de Dios que está con uno. La valentía en la Biblia no está basada, hermanas, como ya dije, en la lógica humana, sino más bien en la actitud que uno tiene, pero esa actitud producto de la seguridad de estar con Dios. Porque no es valentía decir, yo tengo a Dios y no hago nada. La valentía te lleva a tener esa actitud de enfrentar las circunstancias difíciles porque tienes o tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Hermanas, Dios muestra su poder a través de aquellos que se ven débiles, de aquellos que parecen inútiles, inferiores, porque la victoria, hermanas, va a ser para alabanza de Dios. El valiente es aquel que se enfrenta al enemigo, al adversario, en nombre de Dios.
como dijo David, en el nombre de Dios. Así es la actitud de un valiente. El Espíritu de Dios estuvo con David, ¿no es cierto? Sabemos. Los apóstoles igual, con Jesús. Dios está con cada una de nosotras, hermanas, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad. Y preguntémonos, ¿para qué necesitamos ser valientes? ¿Por qué es necesario ser valientes? He hecho una lista, hermanas, acá, que también ustedes tal vez pueden añadir, ¿no? En relación a las circunstancias que están atravesando. Necesitamos, hermanas, ser valientes para vivir la vida cristiana, para hacer lo que sabemos que es correcto en un mundo donde debemos marcar la diferencia. ¿Y cómo marcamos la diferencia en un mundo, hermanas? En este mundo en el que vivimos, siendo diferentes, ¿verdad? Y ser diferentes a veces, hermanas, requiere de mucha valentía, porque significa no ir en la corriente en que va el mundo, ¿no? Como dice Romanos 12:12, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para hacer siempre el bien en este mundo en el que vivimos, debemos ser valientes, hermanas. También necesitamos ser valientes para conducirnos bien en este mundo. Este versículo que les voy a leer me ha hecho pensar muchísimo, hermanas, cuando Jesús les dice a sus discípulos, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanas, ustedes podrían pensar, imaginen esa escena, mandar ovejas en medio de lobos. ¿Qué dice la lógica? Que obviamente las ovejas, ¿no? Van a ser muertas por los lobos. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? Diríamos, no. Pero así es como nos manda Jesús, ¿no? Como ovejas. Tenemos esta apariencia de ovejas dentro de un mundo de maldad. Pero sin embargo, no somos presa de los lobos. ¿Por qué? Porque hay alguien, hermanas, que está con nosotras. Y es el Espíritu de Dios, es Dios mismo actuando a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanas, esto de ovejas en medio de lobos, hermanas, requiere mucha valentía. Imagínense, una ovejita en el medio de varios lobos. Necesitamos, hermanas, ser valientes para hablar, este es otro punto, para hablar y decir lo que sabemos que es correcto, ¿no? Requiere mucha valentía, hermanas. A veces decimos, ay, ya no vale. ¿Para qué vamos a decir eso? Porque igual no nos van a hacer caso, ¿no? Para evitar problemas, mejor ya nos quedamos calladas. No proclamamos a Cristo. No confesamos el nombre de Cristo. Nos callamos cuando tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio. Eso también es cobardía, hermanas. Y necesitamos ser valientes en situaciones así. Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús por decir la verdad. ¿Quién dijo eso? Pablo. Qué hermoso, hermanas. Yo de verdad no había puesto, atención a este pasaje, pero él llevaba, dice, las marcas en su cuerpo porque él era valiente para anunciar. Y por eso es que él tuvo muchos problemas, ¿no? Él fue golpeado y sabemos toda la historia de Pablo, porque él no tuvo temor de hablar la verdad. Otro punto, hermanas, ¿para qué debemos de ser valientes? Para para levantarnos después de las caídas. Esto es importante, hermanas, porque en nuestra vida cristiana caemos, muchas veces caemos. ¿Y qué debemos hacer? Levantarnos. Las veces que nos caigamos, deben ser las veces que nos levantemos.
Me gusta este versículo de Salmos 24:16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hermanas, esto es muy profundo. Yo conozco a hermanas muy valientes. He conocido en este tiempo de pandemia hermanas muy valientes, que pese a las circunstancias que pasan, dificultades de todo tipo, hermanas, siguen adelante, siguen adelante. Puede uno caer en, no sé, en la misma cobardía, pero después uno se vuelve a levantar. Nuestra vida es como una guerra, hermanas. Podemos perder algunas batallas, pero la guerra todavía no ha terminado. Mientras estamos en vida, seguimos, hermanas, en esta lucha. Debemos recordar eso. Hay hermanas que realmente son dignas de aplaudir, de imitar, porque pese a tantas dificultades, se han levantado. Por otro lado, hermanas, también necesitamos ser valientes y dejar a un lado la cobardía para no cansarnos de hacer el bien. Muchas veces atravesamos por circunstancias que no ayudan, hermanas, a hacer como quisiéramos. Pasamos muchas tristezas, tal vez dolores, enfermedades, y a veces uno está como cansado, ¿no? Pero, hermanas, es de valientes continuar, seguir confiando en el Señor, pese a todas nuestras limitaciones, ¿no? Porque esta es una batalla, hermanas, la que libramos. Recordemos siempre que no se trata de nuestras fuerzas, pero sí de la actitud. En el ejemplo que les puse en la ilustración, ¿de qué me servía a mí de niña saber la poesía si no levantaba la mano? De nada, ahí se hubiera quedado. Lo mismo en nuestra vida, sabemos que tenemos a Dios, pero la actitud nos lleva a hacer cosas, a seguir haciendo, no quedarnos allí, hermanas, inactivas, sino a seguir haciendo el bien. Por eso necesitamos ser valientes para no cansarnos de hacer el bien, porque Dios sabe en qué momento va a quitar esas cosas que nos agobian. Necesitamos ser valientes para asumir responsabilidades, hermanas, porque siempre vamos a encontrar desafíos en la vida, personas que se necesiten para hacer una u otra labor. Allí, levantar la mano y decir, aquí estoy. Eso es de valientes. Necesitamos, hermanas, ser valientes para enfrentar a situaciones difíciles. Y así una serie de cosas podemos mencionar y ustedes pueden añadir, hermanas, y reflexionar en qué áreas de vuestra vida necesitan ser valientes y para qué. Porque Dios sí nos quiere valientes. Hermanas, entonces entendamos que la cobardía no es parte de la vida cristiana. Necesitamos, hermanas, sacar de nuestra vida esa actitud y más bien revestirnos de valentía, porque no hay lugar en el reino de los cielos para los cobardes, ni en la herencia que Dios nos tiene preparada para la cobardía. Hermanas, que el Señor nos haga siempre valientes, porque solo los vencedores, dice ahí en Apocalipsis, heredarán esa tierra que nos tiene prometida. Que Dios nos bendiga, hermanas.